Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos de nuevo, unas semanas tristes, muy tristes por todo lo ocurrido ahora mismo, el descarrilamiento y el choque frontal de estos trenes, esas muertes que se podían haber evitado, esta catástrofe que se suma una más después de la Dana, después de los incendios y todo lo que hemos tenido últimamente y que desde luego no será la última, porque cuando estamos gobernados por ineptos, por gente que no está preparada para la labor que está ejerciendo, que no tiene ningún tipo de cultura, ningún tipo de experiencia y mucho menos ganas de aprender, de trabajar y de servir a los demás, difícilmente se pueden llegar logros positivos para eso. Y por desgracia, ahora mismo en este país gobiernan los amiguitos de y los enchufaos, los que cobran paguitas y realmente son los cómplices. También sepáis de que todos los seguidores de este régimen, el que aplaudís a este sistema corrupto, sois cómplices también de todas estas muertes, porque no estamos ayudando a arreglar el país, estamos provocando todavía muchas más desgracias. ¿Qué puedo decirles a las familias de ese dolor? Estamos en un programa espiritual, esto ya lo habíais elegido vosotros de antemano, pero cuando llegamos aquí con el olvido, después es una experiencia terriblemente dolorosa y desde luego horrible de pasar. Imaginar esa niña que ha quedado de 6 años, Cristina, que se ha muerto, el papá, la mamá, la hermana y el tío. Una niña que ha quedado solita, pobrecita. También esta señora, esta chica que está embarazada. Y imaginaros lo que es la vida y el bebé de 5 meses, aunque ella está inconsciente, pero el bebé de 5 meses permanece vivo agarrándose a la vida. Será uno de los que crearán la nueva humanidad, seguro. Bien, y una vez que hemos dicho eso, y de verdad que es lamentable y estamos todos muy apenados por la situación, vamos a empezar el vídeo de hoy respondiendo a la pregunta de Juan Carlos sobre, hablando un poquito de política, como ya sabéis que siempre empezamos, hablando un poco de los temas que en este momento controlan y dirigen el mundo. Juan Carlos me pregunta, ¿qué opino de Donald Trump? ¿Por qué dice que él está muy confundido y en realidad no sabe exactamente si este es bueno, si nos ayuda, si nos protege y en dónde quiere ir a parar? Porque la verdad es que nos tiene a todos un poco confundidos. Y la verdad, Juan Carlos, es que tienes muchísima razón. Este hombre confunde muchísimos con sus hechos. Todos sabemos que para llegar a ser hoy en día presidente de una nación hay que pasar por las normas y las reglas de las élites que nos están gobernando en las sombras. Y desde luego, él, por supuesto, no fue menos, entró pactando con ellos. Otra cosa muy distinta es que luego después esas reglas, esos acuerdos o esos pactos, pues los haya pasado por alto y haya seguido sus propias reglas. Una, porque él no está de acuerdo con esta Agenda 2030 y otra porque él también quiere formar parte del pastelito y controlar también la humanidad. Él tiene sus propios planes. No olvidemos nunca que Trump es un viajero en el tiempo, con lo cual imaginaros que a pesar de sus 80 años, cómo está de enérgico, cómo está de bien y de activo, y además, después de pasar por múltiples intentos de asesinato, nadie ha podido conseguir llegar a tiempo. Será porque él los ve con antelación. Pero sin embargo,
Este hombre va a cambiar muchas de las cosas que han predominado hasta ahora. Primero, lo hizo con la guerra de los aranceles contra China. Después, la evaluación intencionada del dólar. Pero lo que viene ahora, lo que él piensa hacer es mucho más grande. Trump está a punto de eliminar el sistema económico actual. Se acabó imprimir dinero sin control. Se acabó vivir en un mundo donde el dinero es simplemente deuda. Vamos a dar un salto histórico de un sistema infraccionario donde el dólar se destruye a cada segundo a un sistema fraccionario donde solo lo que tiene un valor real va a sobrevivir. Y cuando esto ocurra, lógicamente, todo va a cambiar. Los activos que hoy solo valen por especulación o manipulación se van a hundir en el recuerdo. Y los activos que realmente tienen una utilidad real y una tecnología van a saltar como nunca antes lo habían hecho. El proyecto es Nesara Gesara. Este es el verdadero objetivo. Pasar de un sistema donde la deuda se paga con deuda a un sistema donde la deuda solo podrá pagarse con valores. Y de ese cambio viene precisamente el dinero digital que quieren implantar. Una nueva era donde todo será a través de tokens. Todo se comprará a través de esos tokens, las casas, los coches, los alimentos, todos los datos, etc. Ese será el nuevo tablero. Un sistema donde las reglas cambian y donde solamente van a ganar los que realmente sepan jugar. Los que no sepamos, lo que nos falta por saber todavía es la intención real que tiene él, si ese chip obligatorio que quiere imponer o va a ser obligatorio para todos o es en realidad lo que va a separar a esta humanidad. Y esto lo tenemos encima, no es un proyecto a largo plazo, es más bien a corto plazo. ¿Recordáis que en un vídeo anterior, hablando precisamente de Maduro, de esa detención pacífica que se había producido, me parecía algo bastante programado? Pues hemos hecho investigaciones sobre el tema y no íbamos demasiado descaminados. Delcy Rodríguez, la que hoy es la presidenta en funciones de Venezuela, en realidad lo que era la última ficha. La última ficha activa de un pacto que ya se firmó en las sombras hace más de 10 años. Luego, esto no es actual para nada. En una sala, lógicamente sin cámaras, 3 hombres y una mujer, ninguno, por cierto, venezolano, pusieron sus firmas sobre un documento sellado con sangre. No era ningún tratado político, era un plan. Y Delcy era la garantía de ese plan. Su ascenso al poder, el hecho de que hoy sea ella la presidenta, no fue ninguna casualidad, sino una estrategia tampoco fue una estrategia, fue simplemente una cláusula. Y cada paso que dio desde entonces ya estaba programado. Su misión era mantener operativa una red invisible de oro, de extracción de minas, de criptomonedas fantasmas y de puertos donde el Estado no tenía ningún control ni ningún poder. Acuerdos con fuerzas que no aparecen en ningún lugar oficial,
Pero algo cambió. La captura de Maduro desequilibró el tablero. Y ahora Trump habló. Y su amenaza fue en realidad el código recordatorio. Si Delcy no actúa bien, el pacto se rompe. Y si eso pasa, no solamente cae ella, caen bancos en Asia, rutas en África, se rompen contratos de gas en Europa. Delcy no representa a Venezuela, representa el equilibrio que se necesita para mantener una red internacional que ya no puede ocultarse más. Si se mueve y rompe las reglas, no será enjuiciada, será reemplazada, porque lo que nosotros creemos conocer depende de un hilo que ella sostiene sin tan siquiera saberlo. Ahora, en la actualidad, varios países están creando el caos en el mundo porque se están rebelando en contra de esas élites gobernantes que están cayendo sin remedio. Si al final China, Rusia, Estados Unidos y alguno más entre ellos se reparten el poder y el control mundial. También hay alguien en la sombra, alguien que va a reclamar su parte del pastel y que ya en un lugar llamado Castel Gandolfo, que es la antigua residencia papal, que hoy permanece cerrada al público, y según documentos filtrados por una fuente del servicio diplomático, Donald Trump y el Papa León XIV ya se encontraron a puertas cerradas para discutir el destino del orden mundial tras el colapso global inevitable que ellos van a provocar. El documento clasificado bajo el nombre de Acuerdo Omega relata que la conversación giró en torno a una antigua reliquia de poder, que en caso del colapso económico, espiritual o ambiental activaría un protocolo conjunto entre la Iglesia y ciertos personajes estratégicos encabezados por Estados Unidos. Trump no llegó a esa reunión como político, llegó como agente de transición, una figura que se mueve entre diferentes eras del hombre. El Papa tampoco fue representando al Vaticano, sino al que se llama la custodia del código moral de la especie. El acuerdo no pretendía evitar el fin, sino administrarlo, es decir, decidir quién tendría autoridad sobre lo que quede en pie después de este colapso. Recursos, comunicaciones y, según ese texto, las almas desvinculadas del mando político. También se hizo un pacto espiritual silencioso, sellado con una cruz partida en dos nunca antes vista. Y esta cruz pone Post ruinam veritas, después de la ruina, la verdad. Y se da una mitad a cada líder para simbolizar el juicio y la reconstrucción. Y desde entonces dicen que una red de templos subterráneos están ya preparando todos estos eventos para albergar a los pilares ideológicos que predominarán en ese nuevo orden mundial. Por eso, amigos, sabemos que Trump está lógicamente en el ajo de la historia, como los demás, pero a su manera. Al final no sabemos para qué patio va a tirar.
Y entonces preguntamos, entonces la especie humana, ¿cómo actúa? ¿O qué es lo que debemos saber para poder seguir en este juego? Bueno, pues ya dijimos que el juego tenía 369 niveles y ya pasamos a los temas nuestros espirituales, que es lo que realmente nos interesa evolucionar y progresar. Pues precisamente en ese nivel, en el 369, es en el que nos encontramos en este momento. Pero cuando llegamos a ese nivel, el juego cambia. Es decir, ya hemos aprendido todas las experiencias que teníamos que aprender aquí en 3D y ya nos dedicamos a recordar. Nos dedicamos a saber quiénes somos y por lo tanto el tablero del juego totalmente ya no es el mismo. Recordar también que todos en este momento los que están en misión pertenecen a un grupo que se llama el 777, es decir, es una llamada directa a nuestra nueva frecuencia. ¿Y por qué es el grupo 77? ¿Qué significa este ajuste? Bueno, pues estos grupos fue uno de los que vinieron a transformar, de lo que hemos venido a transformar el mundo, a ser fractales y a manifestar el nuevo cielo y la nueva tierra. El 777 no es un grupo común, es una red de almas que despiertan juntas de una frecuencia que se reconocen aunque no haya palabras entre ellos. Son los que sienten antes de actuar y antes de entender. Los que sabemos que el cambio ya no viene del esfuerzo, sino de la alineación. Y el universo nos muestra también el nuevo tablero de juego en el cual entramos. El antiguo mundo basado en el miedo, en el juicio y en la separación ya está colapsando. Eso ya no pertenece a nuestra frecuencia. La nueva tierra no es solo un concepto espiritual, es una realidad energética que se manifiesta en el plano físico a través de la conexión más poderosa que tenemos. Dios nos puso aquí simplemente como espejo. O sea, Él, a través de nosotros, está viviendo nuestras propias experiencias. Porque si lo que vivimos nosotros simplemente se refleja en Él. Me pregunta un oyente por qué era necesaria la tercera dimensión. Pues muy sencillo, porque nosotros evolucionamos a través de experiencias y este es el único plano donde realmente adquirimos esas experiencias, solo en 3D. Cuando nosotros pasamos a otros planos diferentes ya es todo luz. A partir de ahí ya somos de libre albedrío, ya no necesitamos experiencias, ya es todo luz, solamente la densidad está aquí en esta tercera dimensión. Cuando venimos nos entregan un envase, este envase que tenemos, este cuerpo, y no nos dicen, venga, llenarlo de cosas buenas solamente para que después podráis ascender o evolucionar rápidamente, no. Nos dicen llenarlos de experiencias, porque vosotros sois mi espejo. Entonces, exactamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto que acaban de vivir o que están viviendo esta pobre gente con los trenes es una experiencia terrible, pero que ellos ya pidieron y solicitaron, porque de alguna manera querían experimentar a través del dolor. La materia, tanto la materia como la antimateria, todo es frecuencia de Dios. Entonces, vamos a hablar de las jerarquías que en este momento dominan, o sea, quienes están ayudando al planeta a evolucionar y a cambiar. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Si salvamos la Tierra, salvamos el universo entero. Porque en este momento la Tierra emite unas frecuencias con todas las jerarquías que tenemos aquí,
que salvaríamos al universo entero. Ya sabemos que en un principio están los 144.000 que hablamos en el vídeo de la semana pasada. Y sabemos que su misión es anclar la nueva energía, es decir, ellos son los que tienen que establecer esa red cósmica que se va a extender a todo el universo. Luego están las semillas estelares. Las semillas estelares venimos con el propósito de ayudar a la evolución planetaria. Pero ellos vienen con una misión específica para que, aunque ellos también siempre dentro de esa misión tienen algo que aprender. Pero generalmente estos vienen voluntariamente, vienen por donación. Son almas muy viejas que ya experimentaron en muchísimas vidas y que solo están aquí en este tiempo para ayudar al planeta en esta transición, ni más ni menos. La mayoría de los que vosotros veis en estos vídeos, de los que veis estos vídeos, ya podéis decir que sois semillas estelares vosotros. Por eso os interesan estos temas. Pero también debemos saber una cosa. ¿Qué pasa con estos avatares? Con estos cuerpos que a nosotros, o estos envases que a nosotros se nos dan aquí, estos hologramas que nosotros traemos aquí. Porque el cuerpo en sí, el holograma, no tiene ni conciencia ni alma. Esa entra después. O sea, esos no tienen ni conciencia ni alma. Algunos simplemente funcionan como portales, porque son cuerpos que pueden ocupar cualquier otra raza multidimensional, puede ser ocupadas. En este caso serían conciencias muy bajas, o sea, con una baja densidad. ¿Por qué? Porque vienen a experimentar. Como estos son carcasas vacías, que dijimos que son estos cuerpos que nos han enviado aquí sin alma, solamente con el propósito de ponernos la zancadilla a nosotros para que no evolucionemos, y estos son las trampas que nos han puesto los controladores y los arcontes, pues estas almas pueden ser ocupadas, una de ellos, por ya te digo, estos portales dimensionales. Estas entidades que vagan por ahí ven un cuerpo vacío ¡fum!, y lo ocupan. Pues simplemente ya tienen la mitad del trabajo hecho. Entonces, pero también hay otros de los cuales no habéis oído hablar, seguro, la mayoría de vosotros, ninguno. Walk-ins. Los walk-ins. ¿Quiénes son los walk-ins? Ahora os lo voy a explicar después. Estos portales, que estaba hablando antes, estos seres que son ocupados por estos portales, son posesiones, automáticamente que he dicho, que ocupan estos cuerpos simplemente cuando están libres y se acoplan a ellos. Pero hay otras ocasiones en las que hay un alma y entonces sí que están ocupados por un cuerpo, pero tienen muchísima gran ignorancia con relación al mundo espiritual. ¿Y qué pasa? Los engañan los arcontes. Entonces, a base de mentiras, a base de... los engañan para que tú les autorices a entrar en tu cuerpo, en tu envase, en tu holograma. Entonces, por eso estamos aquí tantos seres de distintas dimensiones y de distintas densidades. Voy a explicar quiénes son los walk-ins. Los walk-in son almas maestras que tienen muchísima prisa por llegar aquí, por enseñar, porque de alguna manera el tiempo aquí apremia, que hablaremos un día de lo que es el tiempo. Entonces, como tienen mucho que enseñar, pero su misión es muy importante, pero no tienen el tiempo suficiente para experimentar una reencarnación, el nacer, el crecer, el hacerse mayores, el aprender, todo ese proceso que vivimos nosotros cuando reencarnamos. Ellos no tienen ese tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Pues entran en un cuerpo ya crecido para poder volver a enseñar. ¿Y qué cuerpos utilizan estos maestros, estos walk-ins, para entrar en nosotros? Bueno, pues como ellos de alguna manera
ya han visto con antelación el programa que nosotros hemos elegido aquí, pues cuando alguien ve que va a tener un accidente grave, en la cual tiene la posibilidad de morir, pues, o de tener una experiencia cercana a la muerte, entonces lo que hace es que conecta con ese cuerpo que muere en ese accidente. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues la persona que muere, vamos a suponer que se llame Pepe, muere en ese accidente, él muere realmente. El alma de Pepe sale del cuerpo y entró el alma del Hawkins, del maestro espiritual, para poder utilizar su cuerpo en ese momento y empezar a enseñar aquí y a cumplir su misión espiritual aquí en la tierra. Os puedo asegurar que conozco muchísimas personas con este tipo de experiencias. Personas que luego no reconocen, por ejemplo, mujeres que no reconocen a sus maridos después de esa experiencia cercana a la muerte y dicen que no tiene nada que ver, que ese no es él y que no era la persona que él era antes de. Se le achaca lógicamente a que el trauma por haber el acontecimiento, pues entonces no se quedó bien, pero en realidad no es esa la razón. Su alma ha sido sustituida. Entonces no es el mismo ser que antes del accidente. Bueno, pues durante el tiempo que están en coma, lo que está pasando es que se está mandando información al cerebro de la nueva conciencia con su historial de vida, es decir, con la historia que tiene con sus padres, con su entorno, con su trabajo, con todo lo que él ha vivido, para que pueda ocupar después su lugar cuando despierte o cuando regrese de nuevo. Por eso hoy en día tenemos tantas experiencias cercanas a la muerte que nos van contando, porque ahí es donde empieza el despertar o donde los Hawkins están entrando para realizar su misión espiritual. Sepáis una cosa, el ser humano es la creación más importante que se ha hecho en este universo. Y hay una cosa que debemos saber. La mente humana fue diseñada con límites deliberados, no para castigar, sino para permitir precisamente esa experiencia. Si nosotros en un momento determinado lo recordáramos todo o accediéramos a toda la información al mismo tiempo, os puedo asegurar que perderíamos el juego. Porque dejaríamos de jugar, dejaríamos de participar en las diferentes experiencias y querríamos saltar automáticamente al otro tablero, con lo cual habríamos perdido el juego. Y precisamente la palabra que aparece y es importante es ese, el juego, porque es como una simulación de conciencia donde el olvido es parte de este juego y es parte de las reglas que ocupan este juego. El dolor tampoco es un castigo, es una fricción necesaria para entender o para generar comprensión y despertar, pero sin que tengamos que salirnos de ese juego. A veces se utiliza el cuerpo como mensajero, la crisis como código, la pérdida como portal. Fijaros una cosa, las llamas gemelas, otra cosa, un concepto que de alguna manera nosotros creemos que son dos almas perfectas que encajan divinamente. Pues lamento comunicaros que es todo lo contrario y no tiene nada que ver con algo romántico entre dos personas. A veces las almas gemelas son las que más caos propician entre ellas. Porque en un momento determinado no te hace sentir completo, no viene a enseñarte lo que sabes, simplemente viene a mostrarte dónde estás fragmentado. Y os aseguro que no son nada cómodas de llevar estas almas. Al final, casi siempre acaban separándose, distanciándose y yendo cada uno por su lugar. Pero sin embargo, se encuentran para eso, para recordarse
en un momento determinado lo que les falta aprender a cada uno de ellos. Y solo vienen a activarse. Y también después ya siguen caminos totalmente distintos y diferentes. Porque el objetivo no es la pareja, es la misión espiritual que trae cada uno de ellos. Recordar, pero no desde la emoción, sino desde la conciencia. Y ahora voy a hablar de otras cosas que también, otra anécdota que también nos hace recordar y saber que no estamos en el camino, y es la enfermedad. Cuando el miedo deja de gobernar automáticamente tu cuerpo y solamente te rindes a la experiencia, es cuando empezarás a sanar tu cuerpo. Sepáis una cosa, la tecnología más avanzada no está fuera de nosotros, está dentro de cada uno. Porque lo que en realidad viene no es un final, es una limpieza. No es una purga, es una corrección del sistema. Cuando este cuerpo del que hablaba antes enferma, no lo hace para destruirte, sino para expulsar lo que ya no puedes sostener dentro de ti. ¿Y lo que hace? Necesita reiniciarse, pero tú no estás entendiendo el mensaje. Haces lo de siempre, vives como siempre, actúas como siempre, con lo cual has dejado de cumplir el propósito por el cual tu alma reencarnó en este cuerpo. Entonces, cuando dejas de cumplir el propósito, el cuerpo, el niño interior, se siente lógicamente fuera de lugar y entonces deja de cumplir su función y empieza a enfermar. Y este es el mensaje que te está dando. Tienes que reajustar algo en tu vida. Tienes que cambiar costumbres. Tienes que liberar personas que a lo mejor ya no te convienen. Tienes que dar cambios en tu vida. Y me podéis decir, pero si yo a lo mejor cumplo con misión espiritual, o yo soy creyente o tengo fe, no tiene nada que ver. Simplemente tiene que decir que lo que haces ahora no sirve ya al propósito de tu alma. Tienes que hacer un reinicio, un cambio. Tiene que haber situaciones diferentes y nuevas que no estás viendo, pero que tu cuerpo sí te está lanzando el mensaje de que o cambias o, si dejas de cumplir el propósito, te marchas. Es que no hay más, porque no tenemos más tiempo. Cuando tú cambies y entiendes ese mensaje y empiezas a hacer ese reajuste, tu cuerpo sanará. Pero sanará cuando ya te rindas a la experiencia. No puedes decir, pues bueno, yo soy buena, o hago bien, o de alguna manera, bueno, pues intento actuar lo mejor posible. No, hay algo en tu vida que ya no está funcionando, que tú no estás viendo y que no estás sacando de ella. Es muy importante que los mensajes los entendamos, porque en este último tiempo tenemos que saber ya dónde estamos, quiénes nos dominan, quiénes nos controlan y cómo estamos jugando en el nuevo tablero de juego. Amigos, hasta aquí hemos llegado el vídeo esta semana. Espero que de verdad lo hayáis entendido y hayáis comprendido lo importante que es que sigamos aprendiendo, comprendiendo y cambiando cosas en nuestra vida que ya no son útiles en este momento al propósito de nuestra alma. Tenemos que reaccionar y salir de ahí. Tengáis una maravillosa semana. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí y antes de despedirme quiero presentaros mi libro que os dije la otra semana que os lo iba a presentar, ¿vale? Mis experiencias paranormales, cómo descubrí ser una elegida por Isis. Si queréis os dejo el enlace en los comentarios y lo podéis pedir a Amazon, ¿vale? Bueno, pues nada, una vez dicho esto, amigos, hasta la próxima semana.